Cordial saludo, señores. Con ustedes, Grupo Administradores Empresariales, Randy Pérez, Víctor Quintero, Andrés Barrio, Andrés Castaño, la señorita Lady Moreno, compañero Franquini Espitia y el que les habla, Albeiro Lanús. En el día de hoy, nuestra misión es darle un bosquejo a nivel general de 3 puntos específicos como lo son la administración científica, la administración industrial y sus componentes. Desde tiempos inmemorables el ser humano ha venido buscando e interpretando el arte de la administración. Este arte de la administración presenta unos cambios paradigmáticos. Este estudio, estos paradigmas, la primera persona que inicia es Ferry Taylor. Nace en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. Este hombre, Ferry, fue el fundador de la escuela científica, ¿sí? Conocido como el padre de la ingeniería industrial. ¿Por qué lo conocemos así? Porque desde su infancia él inicia estudiando en la escuela de Derecho, debido a que la familia de Taylor era muy acomodada, regida bajo unas disciplinas, pero con una enfermedad que le aparece en la vista, se hace necesario de que se retire de la universidad, de la ciencia de Derecho. De inmediato acerca a su casa, busca empleo e inicia a laborar en una empresa de metales, donde empieza a conocer la parte de producción, la parte de creación de metales como tal, valga la redundancia, y empieza a analizar cómo el obrero desperdicia el tiempo, cómo el obrero utiliza el mal tiempo de los recursos, y empieza y le da un análisis al estudio como tal de estos paradigmas. En 1878 inicia la vida profesional de este científico como tal. En 1885 Taylor se gradúa en horas nocturnas, evidentemente porque durante el día se desempeñaba en varios cargos que aparecieron durante su vida. Inicia como jornalero y luego pasa a supervisor, le dan un cargo de capataz, y el último que consigue como tal es de ingeniero jefe, debido a la graduación que tuvo en 1885. Podemos afirmar que los empleados buscaban ganar el máximo al fijar el pago por la tarea. Cuando nosotros estamos hablando de ese tema, es básicamente de que el empleador, a pesar de que no tiene conocimiento en esos momentos, ¿sí?, de la racionalización del tiempo del trabajador, le exige al empleado o al obrero que su salario se va a ver reflejado por lo que haga en el cumplimiento de cada tarea. En sí entonces la Escuela Científica de la Administración, la cual surge durante la administración, busca desde el estudio entre el tiempo y el movimiento. Es una herramienta administrativa que le permite la medición del trabajo. A continuación, mi compañera Lady pondrá algunos temas más específicos durante la revolución industrial. Bueno, en ese momento vamos a hablar, vamos a enfocarnos en esta época y vamos a hablar sobre cómo era el ambiente industrial en la época de Taylor, ¿cierto? Taylor, en base a tantos conflictos que había en esta época, él creó la idea de ponerlos en la racionalización. Él decía, él se basó en la hipótesis que si los obreros tenían buenas relaciones con sus patrones, el mejoramiento que iba a mejorar la producción. De esa manera Taylor se enfocó mucho en la labor de los trabajadores, ya que los trabajadores mantenían muy mal porque ellos se sentían que la labor que ellos ejercían en una empresa no era buena paga, ¿sí? Entonces ellos, así mismo como si en ese entonces se trabajaba no tanto por la labor, sino se hacía durante todo un día, costaba igual su trabajo. Taylor pudo concluir que las faltas administrativas, o lo que más, la razón más suficiente sobre por qué había mala administración,
¿Y cuál era el motivo que hacía de que los administrativos no pudieran tener una producción eficiente? Era la razón por la cual ellos no pagaban bien a sus trabajadores y los explotaban. Debido a todo esto, ya resumiendo, nos damos cuenta de que una de las mejores formas para nosotros tener una buena administración, si queremos tener una buena producción, hay que empezar por hay que llegar el momento de que nosotros podamos coger al empleador y pagarles, como darles un incentivo para que ellos puedan motivarse. En aquella época de Taylor, podemos resumir que vamos a sacar una conclusión de cómo se manejaba las organizaciones en aquella época, ¿sí? Actualmente podemos concluir que venimos manejando igual los incentivos salariales, ¿sí? Que es la manera de que el trabajador puede alterar la producción, que es la que buscamos todas las personas administradoras, ¿sí? Nosotros también podemos verificar en el paso de Taylor ahora que Taylor tenía como base que la administración o la dirección, en este caso hablando más como la dirección de las empresas, tenía que basarse más era como un experimento científico, cuyo resultado podíamos saber los resultados, podíamos aclarar los métodos para así de esta manera poder llegar a lo que busca una empresa, que son buenas utilidades. En base a lo que anuncia mi compañera Lady Moreno, el tema que me corresponde a mí es la administración científica propuesta por Taylor. ¿Qué fue la administración científica propuesta por Taylor? Lo primero que él hizo fue un propósito de lograr la máxima prosperidad en las empresas, con los trabajadores. Esto lo llevó a él a que él tomara las decisiones de reorganizar las empresas. ¿Por qué? Porque había mucho desorden en ese tiempo, donde él veía que las empresas no estaban dando como la producción que necesitaba. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo sacar unas dichas recomendaciones muy importantes para las empresas. Una de ellas es: el trabajo debe ser previamente programado. Otro: los salarios deben establecer con base en un mejor funcionamiento de las empresas. El otro punto es: mínimo consumo del esfuerzo humano, de los recursos materiales y el capital a invertir. Esto fue lo que llevó a que las empresas fueran como obteniendo grandes resultados. Bueno, los principios de Taylorismo, con base a lograr una aplicación para los trabajadores, lo que hizo primordialmente fue principios y reglas que deben de comprometerse en las empresas. Una de ellas son la colaboración de la dirección con los trabajadores, la supervisión especializada, la división de la responsabilidad entre la dirección y los trabajadores. Eso es lo primero que se debe tener en cuenta en las reglas en las empresas. A la teoría de la administración científica, que lo que busca primordialmente son las prácticas y las técnicas de administración, que es conocida con los nombres de estudios de tiempo y movimiento, las cuales han alcanzado un gran desarrollo en nuestros días y han sido la base de la ingeniería industrial. Eso es lo que Taylor llamó principios y técnicas relacionadas con estudios y tiempos de movimiento. Bueno, con lo que les he dicho, también veo una importancia de los estudios de tiempo y movimiento en la administración moderna. Les voy a dar algo muy breve, es de
que toda organización donde se está aplicando la administración científica deben de tener estudios de tiempo y movimiento, que es la gran importancia para la programación de actividades y el mejoramiento de los procedimientos en uso. Esto es lo que más habla Taylor en su importancia. La administración industrial y generalidades de Henry Fayol. Las generalidades. En 1888, Henry Fayol logró salvar a una empresa metalúrgica de la quiebra, la cual él estaba dirigiendo. ¿Cómo logró esto? Henry Fayol fue aplicando unas técnicas nuevas de administración, que las llamó técnicas de administración positivas. Según sus propias manifestaciones, Henry Fayol practicó ampliamente en esta empresa. Él lo que hacía tenía tanto tiempo porque él empezó en esta empresa desde obrero y fue ascendiendo poco a poco con sus estudios hasta llegar a graduarse como ingeniero. Después de lograr sus metas profesionales, él tuvo todo el tiempo para mirar los procesos dentro de una empresa y implementó este proceso. El 23 de junio de 1900, en el Congreso Internacional de Metalúrgica, él hizo su exposición de la administración, de la teoría de la administración. Taylor tuvo una tercera etapa. Según Taylor, en esta tercera etapa, él incluyó también procedimientos investigativos a la administración. ¿Qué quiere decir con esto? Taylor, afuera de tener ya el procedimiento manual que se hacía en la empresa, también hay una tercera etapa donde introduce a la administración todo lo que se llama la investigación. En esta tercera etapa, una expansión de las formas de hacer los trabajos dentro de las empresas. Igualmente, Taylor en sus últimos años de su vida se dedicó a escribir sobre la administración pública. Los fundamentos de la teoría administrativa de Fayol. En estos fundamentos hay 6 puntos importantísimos dentro de la administración. Operaciones técnicas, producción, fabricación y transformación del producto. Segunda, operación comercial, compra, venta y permuta. Tercera, operación financiera, búsqueda de administración de capital. Cuarta, operación seguridad, protección de bienes y de personas. Quinta, operación contables, registros contables, balances, contabilidades, costos e inventarios. Y una sexta, operaciones administrativas, revisión, organización, mando, coordinación y control. En este caso, Taylor nos dice que en cualquier empresa, llámese pequeña, grande, multinacional, siempre se van a notar estas 6 puntos. Van a estar dentro de sus procesos diariamente. Siempre va a haber una persona que tenga que intervenir de eso. E igualmente, Taylor nos habla que las personas debe llegar la capacitación de las personas dentro de la empresa, pero primordialmente debe comenzar la capacitación desde la cabeza, desde el gerente debe comenzar la capacitación, hacia abajo sucesivamente. Cuando hay una debida capacitación de su personal, nosotros podemos ser mejores administradores, podemos que las empresas tengan mejores rendimientos, tanto financieros y de producción. La función administrativa solo obra sobre el personal, con un buen funcionamiento del cuerpo social en una empresa. Esta también se puede decir que hay funciones que son como el órgano y el instrumento social también de la empresa, las máquinas y capital y ciertos procedimientos. Según Fayol, él dedujo varios principios, que uno fue la división del trabajo, que esto conducía
a hacer unas responsabilidades concretas y unas asignaciones que el jefe o gerente asignaba. Otro principio de autoridad, que es el del gerente, mandar al subalterno. Principio de la disciplina. Consiste en acatar y tener normas establecidas para un buen comportamiento con el jefe. Otro principio fue la unidad de mando, que es muy sencilla. Cada individuo se hace responsable únicamente a un solo jefe. También dice que también señala momentos en el que un individuo recibe órdenes o de más personas que lo hace sentir incómodo o que no cumpla con sus objetivos en la empresa. Otro principio de Fayol fue la unidad de dirección. Toda empresa debe ser armónica con sus políticas y misiones. El otro principio fue la remuneración. Según explica Fayol, la remuneración constituye la compensación por el servicio prestado, que sea equitativa y que el empleador y la empresa se sientan satisfactorios. También Fayol te dijo que al empleado se le puede pagar por día, por jornal, o por pieza, o por producción de unidades. Eso es decir, cuando hacer un producto, o por jornal. Otro principio fue la de la jerarquía, que se presenta en una serie de jefes a sus jefes que van en escala hasta llegar hasta el último, pero que al mismo tiempo recibía órdenes para decirle a sus subalternos que entregara informes, respuestas o acciones del comportamiento de una empresa. Principio de la equidad. La equidad es una combinación de generosidad, pero y a la vez que todo esté en un margen, o que todos estén acordados en un plan de objetivos. Principio del orden. Esto es decir, un lugar a cada cosa y cada cosa en un lugar. Esto era tener un orden en especificaciones de que su jefe inmediato le asignara. También detectaba presentación en física en lugar de trabajo. Otro principio de la iniciativa fue la iniciativa. Experimentar sensaciones cuando es capaz de concebir ideas o planes para hacer una mejor ejecución. Es la capacidad creadora para llevar a practicar los conocimientos adquiridos. Según otro aporte de Fayol, fue que tenía unos procesos administrativos que fueron salud y vigor, que esto lo hace también llamados los administradores, que a la vez son llamados presidentes, gerentes, directores o jefes ejecutivos, pero también y que al mismo tiempo necesitaba unas responsabilidades intensas, y que su trabajo o su cargo debe tener resistencia y una buena salud. La cultura. Todos los hombres, de igual manera, decía Fayol, necesitan desarrollar una cultura general, humanística y científica y universal, que lo hacía un mejor administrador. Otro, conocimientos administrativos. Es la técnica de la organización racional del trabajo, que tenía varios principios, que era la técnica del planeamiento, organización, psicología y tener un buen control. Les voy a exponer sobre los ciclos del proceso administrativo, la aplicación del método científico y la ejecución de las funciones administrativas. Anteriormente se ha dicho que el trabajo de Taylor y Fayol busca un objetivo, el cual es lograr una eficiencia en las empresas privadas y una mayor organización en la administración pública. Esto tiene unas etapas, las cuales son las acciones de los administradores, la gestión durante el proceso administrativo, las cuales son repetitivas para tener un mayor resultado. Estas acciones constituyen ciclos de ciencia humana administrativa, como lo son la toma de decisiones,
la programación, la comunicación, el control y la evaluación. Estos ciclos se repiten dentro de cada proceso para así buscar unos resultados de estas funciones de una manera, una secuencia lógica. Este modelo de actuación racional debe aplicarse a los procesos administrativos, los cuales son de planeación, organización, dirección y control. Numerosos ciclos pueden ocurrir dentro de una misma empresa. Además, la acción administrativa se puede estar interrelacionada como si fuera una serie de ciclos, como si estuviera inscrita para otros ciclos. En los procesos administrativos existen una serie de acciones, el cuales son la toma de decisiones, la programación, la comunicación, el control y la evaluación. En la toma de decisiones es una acción muy importante, ya que de estas se derivan las otras. Aquí en la toma de decisiones se basa en el método científico. Aquí es donde se hacen las propuestas, se define el tema, se analiza, se hace el cálculo y la delineación de las alternativas. A partir de esto se hace un bosquejo de qué alternativas se pueden presentar en este tema y si son viables o no. Entonces, a partir de esto se puede escoger entre la decisión original o las alternativas. Ya cumpliendo esta acción, llegamos al de la programación, que es una guía de acciones donde la decisión debe ser planificada o traducida a programas, en los cuales son plan de operaciones, costos, asignación de recursos y también las responsabilidades. Entonces llegamos a la parte de la comunicación, que es muy importante en este proceso. Para que los programas sean cumplidos es necesario comunicarlos a todos los participantes, los que ejecutan estas acciones. Algunos ejemplos son los informes, el trabajo en grupo, los manuales en voz, ¿sí? Los recursos, las reuniones. Ya al finalizar esto, llegamos a la etapa de control. El control se consiste en la vigilancia que ha llevado ese proceso. En este se tiene que tener en cuenta que la decisión original, la decisión programada original se haya cumplido o hayan errores. Esa función de control es muy importante a la persona que lo aplica. En esta acción de control es muy importante la vigilancia, pero se debe tener cuidado que no retarde el proceso administrativo. Ya finalizado el control, llegamos a una de las etapas principales, que es la evaluación. Con esta se finaliza el proceso del ciclo de esas acciones. La evaluación es muy importante para verificar una posible imperfección, lo que ya es el proceso, o una certeza de que la idea original se ha llevado a cabo perfectamente. La evaluación sirve de experiencia para emprender un nuevo proyecto, ¿sí? Para corregir fallas en lo que va del proceso, o para verificar lo que se ha llevado bien. Solamente a través de la evaluación, la administración puede ejecutarlas a la evaluación y luego a un procesos lógicos. Gracias. Bueno, el ambiente industrial en la época de Taylor se caracterizó bajo la racionalización. Ese fue un análisis que hizo Taylor para mejorar algunos aspectos, algunos conflictos que se llevaban a cabo en esta época. Taylor se basó en la hipótesis sobre que al mejorar la eficiencia industrial podría mejorar las relaciones obreros-patronales, ya que los patronos abusaban de aquellos trabajadores. Ellos creían de que si habían bajos salarios podrían tener asimismo más utilidades, pero estaban en un error, porque esto los llevaba a tener menor producción en sus empresas
Y si nosotros nos ponemos a comparar aquella época a la realidad, podemos darnos cuenta que aún en la actualidad estamos pasando por casi lo igual. Todavía algunos patronos se benefician de algunos trabajadores con unos salarios muy bajos, los explotan. Es por eso que hoy en día todavía tenemos el tema de los sindicatos, ya en base que ahorita pues ha mejorado mucho, pero la administración en esta época tendríamos que darle nosotros un agradecimiento, diría yo, a este señor Taylor, ya que en base a todo lo que él nos enseñó, pudieron las empresas llegar a un tal motivo de organizarse, a tener una buena dirección, que era uno de los conflictos que existían en esta época. La escuela clásica de la administración se caracteriza por la formulación de sus principios y por la elaboración de una teoría administrativa que se basaba en la investigación del fenómeno administrativo. La obra de Taylor se fundamentó en el concepto de las actividades que se realizaran en una empresa. Debían realizarse racionalmente con métodos científicos. A la racionalización se llega si se estudian las operaciones que se realizan en una empresa, con el fin de establecer sus características y deducir mejores métodos para ejecutar cada una de ellas. Con el fin de formular conclusiones que permitan la eficiencia del trabajador que las ejecuta. Taylor forma una teoría basada en la organización, en la racionalización y en la supervisión. Taylor la llamó principios de gestión científica. Taylor señalaba que la dirección de una empresa debe considerarse en sí misma como un procedimiento científico cuyos resultados se puedan aplicar a los principios y modelos administrativos para mejorar la eficiencia empresarial. De esta manera podemos llegar a la organización de nuestras empresas y productos.